Muy bien. En este tercer departamental, entonces, vamos a revisar un poco sobre el segundo principio de la termodinámica o segunda ley de la termodinámica. También se le conoce como ley de la entropía. Inicialmente, como justificación, se propone una pregunta: ¿por qué algunos procesos en la naturaleza ocurren solamente en un sentido y no en un sentido opuesto? Si recordamos la primera ley de la termodinámica, nos dice que la energía se conserva, es decir, nosotros podemos transformar un tipo de energía en otro, ya sea trabajo, energía interna, calor, energía cinética, energía potencial. Entalpía también es una forma de energía. Sin embargo, un aspecto que no aborda la primera ley de la termodinámica es el sentido en el cual se lleva una transformación energética. Por ejemplo, nosotros sabemos que el calor se puede transformar en trabajo. Sin embargo, cada transformación energética conlleva una eficiencia. Es decir, si nosotros transformamos 100 watts de calor, por ejemplo, en trabajo, no todos los 100 watts se van a transformar en trabajo. Este aspecto es el que aborda la segunda ley de la termodinámica. Aquí observamos algunos ejemplos. Algunos fenómenos en la naturaleza son principalmente estudiados por la termodinámica en el sentido de la dirección en la cual se llevan. Por ejemplo, sabemos que el calor, por medio de la experiencia, sabemos que siempre el calor se transfiere de un cuerpo caliente a uno más frío. Nunca ocurre en el sentido inverso. Por ejemplo, si yo tengo una taza de café y la dejo en un cuarto más frío, la experiencia nos dice que se va a enfriar, no se va a calentar más. Esos fenómenos que ocurren de forma natural se llaman espontáneos. Es espontáneo que un café se enfríe cuando está en un medio más frío. También, por ejemplo, si nosotros dejamos agua con hielo, ese hielo se va a derretir. Esto porque el medio circundante, ya sea agua o cualquier líquido, transfiere calor porque el hielo está más frío. Así hay muchos procesos espontáneos. Por ejemplo, aquí se menciona dos tanques llenos de gas conectados entre sí por medio de una válvula. Si inicialmente yo tengo gas en un lado de ese tanque y yo abro la válvula, un proceso espontáneo que ocurre es que ese gas se va a dispersar, es decir, se difunde hacia la zona con menor concentración. Ese también es un fenómeno espontáneo. Otros fenómenos espontáneos son la oxidación que ocurre en los metales, por ejemplo. Todos estos fenómenos llevan consigo una propiedad termodinámica que se llama entropía. Los procesos espontáneos generan entropía. Algunos otros ejemplos se mencionan aquí. Cualquier sistema termodinámico evoluciona hacia un equilibrio. El equilibrio es un estado del sistema en donde las propiedades y las variables como presión, temperatura o volumen ya no cambian. Por eso se le llama equilibrio. Ahora, la segunda ley de la termodinámica se planteó
precisamente para poder abordar este tipo de fenómenos con los cuales la primera ley no es suficiente para su estudio. La primera ley solamente menciona cantidades energéticas, cómo se transforma una energía a otra forma de energía. Sin embargo, no se dice o no se predice el sentido en el cual se lleva ese fenómeno. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque de metal a 50 grados centígrados. Con el tiempo, es lógico que ese bloque de metal vaya perdiendo calor y vaya disminuyendo su energía. Este cambio o proceso espontáneo ocurre de forma natural en el medio, ocurre en la naturaleza. En este caso, el proceso inverso no ocurre de forma natural, sería necesario adicionar una fuente externa de calor. Ese es un proceso espontáneo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica va a abordar lo que se conoce como entropía. Entropía tiene una definición matemática. Un cambio de entropía, que es una función de estado, al ser función de estado solamente depende de su estado final y su estado inicial. Entonces, un cambio de entropía 2 menos S1, se define como la integral del estado inicial al estado final de la diferencial de calor de un proceso reversible entre temperatura. En este caso, es una propiedad extensiva. Sus unidades son unidades de energía por unidad de calor. Es decir, joules por Kelvin en el sistema internacional. O joules Kelvin a la menos 1. Ahora, en un proceso energético les comentaba, existe una pequeña, se le llama degeneración de la energía. Es decir, si yo transformo aquí en este ejemplo se está utilizando calor para calentar vapor y mueve un eje que genera trabajo. Ok, están comentando sobre el micrófono. Muy bien, les comentaba, en este proceso el calor se transforma en trabajo. La primera ley solamente nos sirve para calcular la magnitud en la cual este calor se transforma en trabajo. Sin embargo, la segunda ley nos dice que esta transformación lleva cierta eficiencia. Vamos a ver algunos cálculos más adelante para ver cómo se puede calcular estos procesos de eficiencia. Ok. En general, todos los sistemas termodinámicos se pueden modelar como una máquina térmica. El estudio de la segunda ley se utiliza ampliamente en sistemas de generación de energía eléctrica, generación de potencia, etc. Aquí se los menciono, lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Una máquina térmica es un dispositivo que produce trabajo o potencia por medio de una fuente de calor. Se consume calor de una fuente caliente. La máquina térmica transforma esa cantidad de calor en trabajo útil y posteriormente la fuente de calor, la fuente caliente, se convierte en una fuente fría porque ya perdió calor. Entonces, en este sistema, usualmente se siguen ciclos termodinámicos. Lo vamos a ver más a fondo. En este caso, todo el calor que ingresó aquí en forma de la fuente de calor caliente equivaldría a la suma de la potencia más las pérdidas hacia la fuente fría.
Ese sería un balance de primera ley. Es decir, QC, que es el calor en la fuente caliente, es igual a la suma de la potencia, W, más el calor transferido hacia la fuente fría, Q con subíndice C. En este caso, una máquina térmica ejemplifica el principio de la segunda ley de la termodinámica. No todo el calor se transformó en trabajo, sino que hay una cantidad de pérdidas en forma de este calor QC que se transfirió a la fuente fría. Entonces, la potencia sería el trabajo producido dividido entre la energía consumida. Este cociente se llama eficiencia. Esta es la eficiencia de ese ciclo. ¿Cuánto del calor de la fuente caliente se transforma realmente en potencia útil? Ese es el cociente de W entre QC. Es un porcentaje si ustedes lo multiplican por 100. Esto lo vamos a ver más a fondo. Entonces, el principio de la segunda ley de la termodinámica nos puede predecir con qué eficiencia se lleva a cabo una transformación energética. En este caso, en forma de enunciado, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que cualquier proceso que ocurre de forma espontánea, es decir, de forma natural en el universo, produce un aumento de entropía. De forma matemática, el cambio de entropía total del universo, aquí se menciona del universo porque es la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Esta desigualdad, es decir, toda la entropía que genere un proceso en el universo, siempre es mayor a cero. También se le llama desigualdad de Clausius a esta ecuación. Esto se define cuando el sistema llega al equilibrio, es decir, cuando después de un tiempo considerable ya no existen cambios dentro del sistema, de modo que la entropía final es la entropía en el equilibrio. En este caso, la segunda ley de la termodinámica nos dice que en todo sistema en equilibrio, la entropía del universo permanece constante. Es decir, la entropía del universo, que es la entropía del sistema más la entropía de los alrededores, siempre se mantiene constante. En este caso, si está en equilibrio, ya no va a haber cambios, por lo que el cambio de entropía va a ser igual a cero. En un proceso irreversible, el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema también, más el cambio de entropía de los alrededores, y eso es mayor a cero. Un proceso irreversible es aquel en el cual al revertir la acción que causó un cambio, no es posible volver a su estado original. En este caso, un proceso reversible es lo opuesto. Los procesos reversibles son ideales. Ok. Aquí se analiza el cambio de entropía de los alrededores en un caso particular que es un sistema aislado. Es decir, un sistema termodinámico donde no existe transferencia de masa, pero sí puede haber transferencia de energía. Cualquier proceso, en este caso aislado, deja a los alrededores sin modificación alguna debido a su naturaleza. En este caso, para un sistema aislado, el delta S o el cambio de entropía de los alrededores es igual a cero, por definición de un sistema aislado.
por lo que el cambio de entropía del universo debe ser igual al cambio de entropía del sistema. Para un proceso reversible del sistema aislado, el cambio de entropía del sistema es igual a 0, y para un proceso irreversible en un sistema aislado, el cambio de entropía del sistema va a ser mayor a 0. Estos dos postulados se cumplen siempre para un sistema aislado. Si el sistema no es aislado, es decir, es un sistema abierto, hay que tener en cuenta que la variación de entropía del sistema y de los alrededores va a ser diferente de 0. A su vez, en un proceso espontáneo, siempre la entropía del universo aumenta. Ese postulado es clave para la segunda ley. Siempre los procesos espontáneos, los procesos naturales, conllevan un cambio de entropía mayor a 0, generan entropía. De modo que con un cálculo, ustedes podrían determinar si es posible que ocurra o no un proceso dentro de la naturaleza. Por ejemplo, si hacen un cálculo del cambio de entropía de que se enfríe una taza de café, la entropía va a ser positiva, porque de forma espontánea, si ese sistema se mantiene durante un tiempo considerable, va a llegar a un equilibrio en donde el proceso que ocurrió es que perdió calor hacia los alrededores. Esa es una forma de determinar si un proceso puede ocurrir o no en la naturaleza. Más adelante vamos a analizar cómo se pueden calcular cambios de entropía de gases, de líquidos y de otras sustancias puras. En este caso, la función de estado entropía, ya vimos su definición matemática. Ahora su definición coloquial nos dice que es una medida del desorden de un sistema. Aquí se observa un ejemplo de un estado de agregación. Hay una sustancia en estado sólido. Las moléculas de las sustancias sólidas tienen mayor orden que las moléculas de esa misma sustancia en estado líquido, y el líquido está más ordenado que las moléculas del estado gaseoso. Entonces, un sólido posee menor entropía que un líquido y el líquido posee menor entropía que un gas. Mientras más desordenado sea un sistema, su valor de entropía o de cambio de entropía va a ser mayor. En este orden, el gas tiene mayor entropía que el líquido tiene mayor entropía que el sólido. Esto aplica para cualquier sistema. En un sistema pensemos en una disolución de un soluto que podría ser una sal, en un disolvente que podría ser agua, alcohol, etc. La disolución que contiene ambos componentes posee mayor entropía que el soluto o el disolvente por separado. En este caso, otro sistema que ya habíamos mencionado, esta es una cámara con dos gases separadas por una válvula. En el primer estado, cuando el gas se tiene en un solo lado de la cámara, se tiene menor entropía que en el segundo estado. Cuando se abre esta válvula, las moléculas del gas tienden a dispersarse a lo largo de todo el volumen disponible y este sistema posee mayor entropía. Esos son algunos ejemplos de cómo podemos observar cambios de entropía en algunos sistemas termodinámicos. Ok. En esta sección se muestran algunas fórmulas para sistemas cerrados.
Por definición, en un proceso cíclico, el cambio de entropía se calcula, aquí debe ser un subíndice 2, S2 menos S1, es la integral de la diferencial de calor reversible, esto lo vamos a definir más adelante, entre temperatura absoluta de ese sistema. En este caso se menciona que en un proceso cíclico, el estado final es el inicial. Muy bien, sí. Con independencia de si es reversible o irreversible. Sí, en este caso, un proceso cíclico no tiene cambio de entropía. Aquí el libro sustituyó S2 menos S1 como S1 también, debido a que es cíclico. Un proceso adiabático reversible es otro caso especial. Recordemos que adiabático significa que no lleva transferencia de calor. Entonces, diferencial calor es igual a 0. Entre temperatura también es 0. Entonces, el cambio de entropía de un proceso adiabático reversible va a ser igual a 0. Si fuera un proceso adiabático irreversible, nosotros vamos a tener que calcular la diferencial de calor. Esto lo vamos a ver más adelante. Otro caso especial es un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico no lleva cambio de temperatura, es decir, es temperatura constante. Si de la definición de entropía nosotros tomamos la T constante, es decir, la podemos sacar de la integral. En este caso, en un proceso isotérmico reversible, la integral de diferencial de calor reversible es simplemente calor entre temperatura. Entonces, en procesos a temperatura constante, el cambio de entropía se calcula como el calor que se transfiere en ese proceso reversible entre temperatura absoluta. Esa temperatura es constante para el estado inicial y para el estado final. Otros casos especiales, procesos a presión constante, isobáricos, o procesos a volumen constante, llamados isocóricos. En este cuadro se resumen cómo se pueden calcular los cambios de entropía. Para el caso isobárico, presión constante. En este caso, el calor, recuerden que a presión constante es igual al cambio de entalpía. Entonces, diferencial de calor es igual a diferencial de entalpía, y eso sería igual a N por Cp por diferencial temperatura. En este caso, para realizar la integración, se sustituye diferencial calor reversible por ese diferencial entalpía, y al integrar obtenemos número de moles por Cp por el logaritmo natural de la temperatura final del sistema entre la temperatura inicial. Aquí se consideró Cp constante, si no hay cambio de fase. Si el Cp no es constante, podemos usar el polinomio de Cp y habría que sustituirlo aquí en la integral. El mismo polinomio que hemos estado utilizando para cálculo de entalpías. Pero ahora se divide entre temperatura. Para el otro caso específico, que es el proceso isocórico, volumen constante, la diferencial de calor, recordemos que a volumen constante es igual a la energía interna. Y la energía interna se puede calcular como NCV diferencial temperatura. Esto se sustituye en el numerador de esta ecuación. Y aquí, si es constante el CB, si es independiente de la temperatura, podemos integrar diferencial temperatura entre temperatura. Y de ahí se obtiene el logaritmo natural de T2 entre T1. Si no es constante, se sustituye aquí el polinomio de Cp, se divide entre temperatura.
y se multiplica por dt. En este caso, aquí habría que restar R. Aquí se sustituye CB. Recordemos que para gases ideales, la diferencia de CP menos CB es igual a R. Si yo de ahí despejo CB, puedo sustituirlo aquí en función del polinomio de CP de las tablas. Esto es para casos a presión constante, casos a volumen constante. Muy bien. Por último, existen cambios de entropía también cuando existen cambios de fase. Ok, me preguntan en el chat por qué los CP y CB tienen una línea encima. Voy a regresar. Esta pequeña línea encima me dice que es CP por unidad de mol o CP específica. Tiene línea encima porque son cantidades específicas. Me refiero a específicas a que no dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, las unidades de CP con esta línea encima serían joules por mol. Por eso se multiplica por el número de moles, para que aquí me dé joules. Es el mismo caso para CB. CB con línea encima es CB por unidad de mol o por unidad de masa. En este caso se prefiere usar por unidad de mol. Si fuera por unidad de masa, aquí se multiplicaría por la masa del sistema. En este caso, si lo eliminamos aquí, las unidades de entropía serían energía por unidad de temperatura. En el sistema internacional quedan joules por Kelvin. También existe entropía específica, como lo vimos en el primer parcial, que es entropía por unidad de temperatura por unidad de masa. Esa es la diferencia. Ok. Les estaba comentando sobre los cambios de fase. Siempre que hay cambio de fase ocurre un cambio de energía también, por lo que es posible calcular un cambio de entropía. Como ejemplo, un proceso espontáneo que ocurre con cambio de fase es cuando nosotros calentamos agua. Calentamos agua, agregamos energía. Esa energía ocasiona que se llegue al punto de ebullición y el agua líquida va a transformarse en vapor. La entropía de ese fenómeno debería ser positiva porque es un proceso espontáneo. Ocurre de forma natural. Si nosotros agregáramos, calentáramos agua, agregáramos calor a una masa de agua, y si en algún proceso, digamos imaginario, esa masa de agua líquida se convierte en hielo por adición de calor, ese es un proceso no espontáneo. Si quisiéramos calcular la entropía de ese proceso no espontáneo, nos daría una entropía negativa. Entonces, ¿cómo se calcula para un cambio de fase? El cambio de entropía sigue siendo integral de diferencial calor entre temperatura absoluta y es la inversa de la temperatura. Si es a temperatura constante, todos los cambios de fase se llevan a temperatura y presión constante, podemos sacar la temperatura de la integral. Entonces, 1 entre temperatura por la integral de diferencial calor reversible es igual a calor reversible entre temperatura. Aquí la cantidad de calor que se transfiere por el cambio de fase es lo que nosotros vimos como la entalpía de ese cambio de fase. Aquí CF significa cambio de fase.
El cambio de entropía, entonces, en cualquier cambio de fase, va a ser el cambio de entalpía de ese cambio de fase entre la temperatura a la cual se lleva ese cambio de fase. Esto en grados Kelvin. Lo del numerador es el calor latente, que vimos que puede ser de vaporización, de sublimación, de condensación, de todos los cambios de fase que hay. Y la temperatura depende de a qué temperatura se lleva el cambio de fase. Si fuera agua, esta sería la temperatura de ebullición del agua, a la presión a la que se está llevando ese fenómeno. Para el caso de la fusión, por ejemplo, que es el cambio de sólido a líquido, la entropía de fusión es la entalpía o el calor latente de fusión entre la temperatura a la cual se lleva a cabo esa fusión, ese cambio de fase. Todos los cambios de entropía de sistemas que cambian su estado de agregación son positivos, a menos que sean irreversibles. Entonces, aquí está para la fusión, para la evaporación es exactamente lo mismo, pero se utiliza el calor latente de evaporación o entalpía de vaporización. Y para la sublimación se utiliza la entalpía de sublimación, que es el cambio de sólido a gas. Entonces, en estos cambios de fase que ocurren de forma espontánea, de forma natural, el cambio de entalpía se calcula como el calor latente de ese cambio de fase dividido entre la temperatura absoluta, la temperatura en grados Kelvin. Para un gas ideal, por último, esto lo vamos a analizar más a fondo en algunos problemas. Para un gas ideal, si realizamos una deducción, para un gas ideal, el calor se puede despejar combinando con la primera ley. Recordemos que la primera ley nos dice que diferencial energía interna es igual a diferencial calor más diferencial trabajo. En este caso, para un proceso reversible. Además, diferencial trabajo es igual a menos presión diferencial volumen. Si nosotros sustituimos estas dos ecuaciones en la integral de calor reversible, yo obtengo que la integral de calor reversible equivale a diferencial energía interna más presión diferencial volumen. En este caso, energía interna se puede calcular como CB diferencial temperatura. Aquí lo tengo. Y más presión diferencial volumen entre temperatura. Entonces, dependiendo si es constante o no la capacidad calorífica CB, si depende de la temperatura no la puedo sacar de la integral. Si sí es constante con la temperatura, la podemos sacar de la integral y realizar esta integración. Solamente aplica esta ecuación para un gas ideal. Si nosotros integramos con CB constante, separamos término a término, la primera integral me da logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial, más número de moles por R, por logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Entonces, este es el cambio de entropía de un gas ideal, ya sea en un proceso reversible o irreversible, no importa. Esto se dedujo de combinar la definición de entropía con la primera ley de la termodinámica y con la definición de trabajo, que es menos presión por diferencial volumen.